Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y gloria a Dios por estas ocasiones que tenemos para compartir un pensamiento, una meditación. El cariño que todos los creyentes tenemos, así como todos los seres humanos, es decir, el cariño a la fraternidad. No podríamos vivir sin nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y me gustaría empezar este primer momento de reflexión bíblico-teológica sobre lo que han llamado el lugar de fidelidad, la fraternidad como lugar de fidelidad al carisma y a la misión. En la primera parte, que vamos a empezar ahora mismo, para mí será un gran placer comparar la fraternidad entendida como fidelidad al carisma a un concierto que esperemos, que queremos que sea un concierto sinfónico, que produzca un sonido agradable, porque los instrumentos están perfectamente afinados y en armonía entre ellos. Este concepto de la fraternidad, pues que pueda crear una música placentera, y para ello se necesitan por lo menos tres instrumentos. Primero el violín, luego el piano y la flauta. Claro que estas son metáforas. La primera directora de la fraternidad es la fraternidad vertical, que yo comparo al violín. La fraternidad como fidelidad al carisma, es decir, a las personas que vinieron antes que nosotras, nuestros fundadores, nuestras fundadoras, así como todas las personas, las hermanas que vinieron antes que nosotros, las hermanas mayores, las hermanas que encontramos en una familia religiosa. Así que esto es lo que yo llamo la fraternidad vertical, que yo comparo al violín. Todas ustedes sabrán que el violín es el instrumento más importante. El director de la orquesta se dirige al empezar un concierto al primer violín, porque da la tónica. Así que quiero dar un ejemplo. Es importante. Pedimos disculpas, estamos teniendo unos problemas técnicos. Y per favore, potete vedere su che canali lei parla? Deve parlare sul canale italiano. usted debería hablar Lei parla sul canale inglese. en el canal italiano. La profesora Virgili Sì, 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 sì. debería pasar al canal italiano. Sul suo computer che lingua ha scelto? ¿Qué idioma eligió en su ordenador? A ver, no lo sé. Deberíamos... No, en su ordenador, Sotto lo schermo c'è interpretazione. en el fondo de la pantalla está el icono interpretación. ¿Lo puede ver? Sí. Lei può scegliere italiano? ¿Puedes seleccionar italiano? Allora, Russian.
Se lei può scegliere Si, russo si puede seleccionar ruso, italiano. porque para el italiano Grazie. el canal es el de ruso. ¿Está bien ahora? Sì, 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 italiano va Par- bene, grazie. parece que sí. Pido disculpas. Entonces, ¿no se ha escuchado nada de lo que he dicho hasta ahora? No sé si nos pueden, si no me contestan, no sé cómo seguir. ¿Podemos seguir? Sí. Entonces voy a reanudar. Estamos afrontando el tema de los instrumentos. El primer instrumento es el violín, símbolo del aspecto vertical de la fraternidad, es decir, el por el que cuando decidimos formar parte de una familia religiosa, pues nos juntamos con una herencia, ¿no?, que encontramos en esta familia y nos sumamos a algo que ya lleva tiempo existiendo y que nos requiere una fidelidad. El ejemplo es el de el ejemplo de Simón Macabeo, cuando su hermano dice la profesora que está teniendo problemas ella ahora de sonido. Cuando Simón se encuentra en condiciones de gobernar Jerusalén, es decir, su pueblo, sabe bien que no es él quien va a fundar su pueblo, sino alguien que se pondrá al servicio de este pueblo. El gobierno de Simón se interpreta por él mismo como servicio en el marco de una sucesión de personas que han desempeñado ya esta tarea. Y en el capítulo 13, Simón dice, por esta causa murieron mis hermanos, la causa de Israel, y yo soy el único que quedó. Es un acto de agradecimiento de Simón para con sus hermanos. Y en esta acción de gracias, Simón enseña su humildad y su fidelidad, que es un ámbito de vida en el que uno entra en una fidelidad existente. La fidelidad no es una virtud personal, es reconocer que nosotros entramos en un marco de vida, en un mundo en el que muchos antes de nosotros entregaron su propia vida. Y Simón reconoce que ahora le toca a él porque sus hermanos han muerto. ¿Y cuál es la tónica, no?, de su violín, su voluntad? En el primer libro de los Macabeos dice, nunca oraré la vida frente a las tribulaciones, porque yo no soy más importante que mis hermanos. Pues bien, esta expresión es muy importante y esencial para insertarnos en la fidelidad vertical. Saber que nosotros no somos más importantes que nuestros hermanos y hermanas. Se trata de sumarnos
a esa herencia que encontramos. Mis hermanos han afrontado tantas penas y yo haré igual. Es una expresión de agradecimiento y humildad y esencial para entrar en una fraternidad y para poder vivir fraternalmente la propia familia religiosa, siguiendo el ejemplo de Simón Macabeo, cómo vive su fidelidad hacia su pueblo, porque el motivo por el que él entrega a sí mismo, asume la responsabilidad de su familia, de su pueblo, y lo hace porque luego el pueblo reconocerá, en el versículo 9 lo encontramos, y reconocerá que el sacrificio que Simón hará es por la vida de todo el pueblo. En el versículo 9 dice, vas a combatir nuestra guerra y lo que tú nos dirás nosotros haremos. Y lo podemos considerar y entender en esa batalla que es nuestra vida fraterna. La vida fraterna es un combate, una batalla, es una lucha, una obra que tenemos que cumplir, es un edificio que tenemos que erigir. La fraternidad no es algo estático, fijo, algo que nosotros recibimos como si fuera un documento. No, la fraternidad es una herencia que se nos entrega. Los que vinieron antes la quisieron y cuando nosotros entramos tenemos que ponernos en marcha para para crecer, para corregir, para mejorar con humildad y agradecimiento por el bien de toda la comunidad. El pueblo es nuestra comunidad y nosotros diremos lo que tú nos dirás. Nosotros haremos, seremos solidarios. ¿Y qué hizo Judas Macabeo? Hay un himno a la vida de este hombre en el capítulo 14 del primer libro de los Macabeos. Es dulce, es estupendo como él se reconoce en este canto. Es en la paz, la tierra de Judas durante toda la vida de Simón. No hay en la Biblia y en el mundo, creo, en la historia, en la experiencia de la humanidad, un bien superior a la paz. Entonces, este primer instrumento de nuestra orquesta, el violín, nos debe hacer sentir que, pues, la nota de la paz. Quien entra en la fraternidad con la fidelidad vertical de la que estamos hablando es una persona que busca la paz, construye la paz, pide paz, se convierte en un nexo entre él o ella y sus hermanos o hermanas para ser realmente un cuerpo de paz. Él buscó el bien para su pueblo. Simón es el rey de Israel, de los judíos, y como todos nosotros, como hermanas, aunque no tengamos un rol de autoridad, siempre tendremos el estatuto bautismal de ser reyes. Saben ustedes muy bien que por el bautismo nos convertimos en reyes, profetas y sacerdotes. Tenemos el sacerdocio universal, una profecía como don y como tarea, todos los bautizados, y tenemos también
este rol de reyes juntos con Jesús, el rey, y aquellas personas que en la Biblia participaron de la herencia de la fraternidad. Entonces, somos reyes siendo fieles a nuestra fraternidad. Y esto se expresa a través de la búsqueda del bien. Ensanchó los límites de su pueblo y barrió y cultivaron su tierra. Y estas son características, son rasgos, obras realizadas por Simón Macabeos, pero que se convierten en signos, en invitaciones muy fuertes a ser igual nosotros. La fraternidad vertical en el agradecimiento hacia los que vinieron antes que nosotros, lo que hizo Simón Macabeo, nosotros nos sintonizamos con realizaciones diferentes. Nosotras realizaremos cosas diferentes, pero serán todas por el bien de nuestra comunidad. Abriremos nuevas casas o abriremos nuevos caminos para nuestra misión, para nuestro compromiso. Encontraremos nuevos campos de misión, pero la dirección sigue la misma, la dirección vertical de cultivar la paz, cultivar el bien, cultivar esta tierra que es la fraternidad para que dé frutos. Y hay una escena en este libro sobre la paz. ¿Qué es la paz? La paz es sentarse juntos, dialogar. Los ancianos sentados en las plazas y todos interesados en el bien. Los ancianos que se sentaban en las plazas para compartir las noticias, para hablar de las novedades. No estaban excluidos. El Papa siempre nos habla, ¿no?, de la sociedad del descarte. Pues no era este el caso. Compartían vida los ancianos, los niños. La fraternidad vertical nos permite no descartar a nadie, porque los ancianos se sentaban en las plazas, se interesaban por el bien y nunca tenía una palabra amarga. A veces nos convertimos en personas amargadas con la edad, ¿no? Se puede generar la tentación de criticar a las cosas que hacen los más jóvenes, que hoy en día tienen sus roles, sus responsabilidades, ¿no? No lo podemos hacer. Los ancianos sentados en las plazas significa que saben lo que pasa. Y los ancianos que ya no tienen responsabilidades directas, pues es bueno que en la comunidad se sepa lo que se está haciendo. Pero es importante que los ancianos sigan interesándose en el bien, que capten las cosas positivas que las hermanas más jóvenes están haciendo para poder llevar adelante su obra. Y los jóvenes dicen, los jóvenes llevaban vestimentas estupendas, ¿no? Y vestimentas de guerra, porque estaban llamados a luchar.
Aquí también la guerra es una metáfora, el combate, la lucha por la fraternidad. Porque para construir la fraternidad se necesita fuerza, energía, ciencia, sabiduría, la voluntad. Entonces, los jóvenes son de forma metafórica los que están al frente, ¿no? Entonces, todo crea este concierto cuya tónica la da el violín y empieza a hacer oír su belleza, su armonía. Y hizo reinar la paz. Cada uno sentado bajo la vid, bajo la figuera. Y nadie tenía miedo. El versículo 12, cada uno se sentó bajo su parra y su higuera sin que nadie los inquietara. Esto nos dice que a cada uno le corresponde un lugar bueno en la comunidad, si la comunidad queremos llamarla fraterna. Cada uno tiene que sentirse bien en su lugar, cada uno bajo su parra, bajo su higuera. No tiene que faltarles nada, ¿no? Los frutos que da la parra, la higuera, a veces lo consideramos superfluos. El fruto de la vid es el vino, que puede considerarse superfluo porque no a todo el mundo le gusta el vino, pero la metáfora es la alegría. A cada uno le corresponde su parte de alegría en nuestras casas. Si queremos realmente vivir la fraternidad y cada uno tiene que tener su parte de ternura, de amabilidad, de dulzura, porque si no, no funciona. El fruto de la higuera, ¿no? Tiene toda una simbología en la Biblia. Hay toda una ternura, porque la comunidad se puede llamar fraternidad y sororidad si hay ternura en la vida comunitaria, si estamos bien en nuestras casas. Cada una de nosotras gozará de su parte de alegría, de dulzura, de ternura y seremos capaces de sentir la bendición de estar juntas, lo que es esencial, porque nadie tiene que dejarse atrás. Nadie tiene que que ser considerado como un lastre, como un problema. En el libro del Éxodo, la tierra es una tierra bella, ancha, donde hay lugar para todos, una tierra dulce. Estas son las fraternidades que nosotras tenemos que construir y para hacerlo tenemos la herencia de quienes vinieron antes de nosotros, las que, ¿no?, son más ancianas que nosotras en las comunidades, pero hay también otro instrumento que se necesita para sonar otra dirección de la fraternidad, es decir, la fraternidad horizontal. Hemos hablado de fraternidad vertical. Estamos hablando siempre de fidelidad al carisma. Fidelidad al carisma necesita de 3 instrumentos para ser concreta, real. La fraternidad vertical, ya hablamos de ello. La segunda es la fraternidad horizontal y el instrumento simbólico es el piano, porque tiene muchas teclas. Y nosotros tenemos que pensar en construir la fraternidad horizontal, es decir, la relación con nuestras hermanas. Y aquí está el canto al amor de San Pablo. 1 Corintios 13.
Les ofrezco una traducción mía, porque hace unos meses publicamos un libro sobre 3 mujeres que leen y traducen la obra de Pablo. Así que me complace compartir mi propia traducción. El amor tiene un respiro amplio. Macrotimeo dice, el amor es piacente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece. Antes se traducía en vez de amor, caridad. El amor es caridad, no son sinónimos. El amor es importante pensar en este aliento, ¿no? En esta respiración. Nunca, como en estos días, ¿no? Sentimos la importancia de la respiración con este virus que nos impide respirar bien. Y estamos en un mundo donde a menudo hay falta de fraternidad y ese es un hambre de aire, ¿no? Para poder respirar. Y este es el agape, el amor, la caridad. ¿Se acuerdan de ese hombre negro que decía, I can't breathe, no puedo respirar, ¿no? Que fue matado? Y hay muchas formas de ahogar, ¿no? El amor es ese aliento, significa devolverle el oxígeno a alguien. El amor quiere el bien, esta apertura que se traduce en sentimiento, en un cuidado, en el cariño, ¿no? Querer el bien del otro. Y estos verbos nos dicen qué tenemos que hacer para conectarnos con nuestras hermanas, cómo construir una red, porque con la fraternidad se construyen redes de una forma horizontal. Antes hablamos de la forma vertical, la comunión con quienes vinieron antes que nosotras, ¿no? E insertarnos en la nota de nuestra comunidad y luego sonar juntos con el piano, con el violín, pero para ello se necesita relación y la relación está formada por el amor. Y Pablo usa 15 verbos y también el Papa Francisco habló de ello en Fratelli Tutti, el himno a la caridad. Entonces, amar, recibir el don del amor, porque es un don, y es ese oxígeno que nosotros inhalamos como oxígeno y exhalamos benevolencia. Devolvemos oxígeno bajo forma de bien. El amor quiere el bien. Ahora vamos ajustadas de tiempo, pero estos son los verbos que caracterizan el actuar de Dios, los frutos del Espíritu. Y eso es
típico de todas las acciones de los apóstoles y de los cristianos, todos hacia los débiles, los frágiles. Hay amor y benevolencia. Hay muchos más textos, pero no los voy a mencionar por razones de tiempo. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no es envidioso. La envidia, el Papa Francisco la menciona muy a menudo desde el comienzo de su pontificado, incluso en ocasiones en que sus interlocutores eran personas como sacerdotes, religiosos, religiosas, envidias, celos, chismes, pues porque Él nos dice, a ustedes les fue dado más, ¿no? En la iglesia. La envidia en la Biblia y en general es signo de inmadurez, de una falta de percepción de lo que es la fraternidad. ¿Qué es la fraternidad? La fraternidad es un lugar en el que nosotros construimos un cuerpo. Este cuerpo está hecho por diferentes partes. Cada parte tiene su bondad, su función, su rol, tiene su talento. Cada parte, cada miembro de este cuerpo. Así que envidiar la parte de otro es falta de madurez, significa ser infantil. Pablo nos dice, si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿dónde quedaría la oreja? Y envidiar una parte de otra persona significa quedarnos en la infancia y también ser un poco tontos, ¿no? Porque no tenemos razón por envidiar a otras personas. Deberíamos acoger el carisma del otro y beneficiarnos de su carisma. Si en nuestra comunidad hay hermanas con grandes carismas, tenemos que estar contentas porque en ese momento la comunidad se convierte en una gran fraternidad porque las hermanas pondrán sus carismas al servicio de todas nosotras. No se hace alarde, no se envanece. En los tiempos de los corintios eso se daba muy a menudo y nosotros también a veces nos hinchamos, ¿no? Por orgullo, pero eso significa que como nosotras hicimos algo bueno, todas las demás no valen nada, ¿no? Significa rellenarse de nosotras mismas, sin considerar los carismas de nuestras hermanas. No falta de respeto. Hay que respetar el propio cuerpo, la propia persona, así como el cuerpo y la persona que es el otro. No actúa por su propio interés, el individualismo, ¿no? Que decíamos antes. Nosotras, las religiosas, tomamos el voto de pobreza. ¿Pero qué significa? Significa que todo lo que hacemos no significa no tener nada. Nosotras, al final, tendremos 100 veces más, porque lo que hacemos lo ponemos en la cesta grande de los frutos que todas nosotras comemos. Así que los que actúan por su propio interés dividen la comunidad, destruyen la fraternidad.
porque se apodera de lo que tiene. Construir la fraternidad de forma horizontal significa por el bien de todos. Y no tenemos que considerar los dueños, ¿no? No se irrita, no excede los límites. En la Biblia, Dios a veces se irrita, ¿no? Y con razón para con un pueblo infiel. Pero los fieles que hacen, Señor, perdona nuestros pecados. Nosotros no tenemos el derecho de irritarnos con nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque nosotras también podríamos causar problemas a las demás, pero el Señor nos perdona. Incluso, claro, podemos enfadarnos a veces, pero la ira sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo puede terminar. Empieza gritando o lanzando cosas, tirando cosas al suelo o diciendo algo que no deberíamos decir con demasiada pasión negativa. Puede terminar incluso con violencia física. No lleva rencor, no escribe un libro negro, ¿no? Diciendo, mira, tú me hiciste eso. Escribir el libro negro de las acciones malas de los demás. Quien ama el amor no escribe en ese libro negro. No tiene, digamos, la cuenta para poder vengarse en el futuro. Pues tenemos que estar muy atentas, que cuidar con mucha atención nuestro corazón, porque el amor procede de Dios. El Señor nos da el amor, nos dona el amor, pero luego hay que cuidar de ese amor. Tenemos que estar atentas porque a veces una hermana nos puede decir una palabra o nos dijo una palabra hace 10 años y lamentablemente nosotras seguimos recordándonos de esa palabra, ¿no? No la hemos olvidado y cultivamos ese rencor. Y un día, cuando veamos a esa hermana en condiciones de debilidad, nosotras nos vengaremos, ¿no? Pero el amor no goza de la injusticia. El amor no se alegra de la injusticia, de las cosas malas realizadas por otras personas en la comunidad. Esta es la declinación del amor. Puede que haya alguien entre nosotras que al ver a una hermana que se cae, se alegre, pero no podemos alegrarnos por algo malo que le pasa a otra hermana. Ahora quiero hacerles una pregunta. Ahora, el horario de nuestro orden del día, de nuestro programa, era de 9:30 a 10:15. Nosotras empezamos con 10 minutos de retraso. Pero les pregunto, ¿puedo concluir unos 5 minutos más o paramos aquí y seguimos después? Sí, puede seguir unos 5 minutos más para concluir su primera intervención. Sí, siga, siga.
Bueno, a las 10:25 paro y si nos falta algo, vamos a seguir después del descanso. Decía la importancia de la verdad. Se complace, se alegra, se regocija con la verdad. Tenemos que detenernos en esto porque a menudo en nuestras casas, en nuestras comunidades, la fraternidad horizontal de la que estamos hablando la impide la falta de expresión de la verdad misma. Hay muchas experiencias en este sentido, ¿no? En la vida de la iglesia, experiencias religiosas que implican toda la vida de la iglesia, que son testimonios importantes para los laicos, pues que estas comunidades de repente se quebran. Alguien es echado o hay divisiones porque a menudo incluso las parejas cristianas casadas se separan, ¿no? Eso pasa. Y eso se da de repente. Pero la verdad es que nada acontece así en un día, en un momento. Es que de repente se revela lo que ya estaba a la base de esta división. Y esto da lugar a divisiones, separaciones, incluso físicas. ¿Por qué se da eso? Pues porque no hay diálogo. La ausencia de una palabra de diálogo realmente supone catástrofes, es la causa de catástrofes que nuestras comunidades a veces tienen que encarar. Así que la verdad es algo sumamente importante, pero desde luego hay que saber ser verdad. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, la verdad os hará libres, os permitirá vivir la fraternidad, vivir las alegrías de la fraternidad. Pero ¿qué significa? ¿Cómo se construye la verdad? Pues con el valor. Hay que tener el valor como para, ¿no?, decir lo que dijimos antes. Hay que tener paciencia, la docilidad. Asumir la responsabilidad de decir la verdad y elegir los momentos más oportunos para involucrar a nuestras hermanas en un diálogo sobre la verdad. Pablo nos dice que el amor sin verdad no se puede realizar. Y con esto concluyo con un número de la Fratelli Tutti, el número 227, donde se habla de verdad. Dice, la verdad es compañera inseparable de la justicia y la misericordia. Las tres unidas son esenciales para construir la paz y por otro lado, cada una de ellas impide que las otras se alteren. La verdad no tiene que conducir a la venganza, porque decir la verdad significa también denunciar acciones malvadas, negativas, cometidas por las hermanas o lo que nosotras mismas hicimos. Se necesita valor, ¿no?, para denunciar también el mal que nosotras causamos a nuestra comunidad, a nuestras hermanas.
es muy difícil denunciar el mal que tú ves en otras personas. Así que Francisco nos dice decir la verdad o hacer la verdad. No se trata solo de decir la verdad, sino hacer la verdad. La verdad no debe conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es reconocer el dolor de las víctimas de violencia y de abusos, dar voz a la denuncia de esos crímenes. A veces en nuestras comunidades hay víctimas de la violencia de sus hermanas. Así que es un deber hacer, dar voz al dolor de las víctimas en un camino, en una búsqueda, en una voluntad de reconciliación, una voluntad de perdón. Francisco concluye diciendo, cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. En este nuestro trabajo horizontal por la fraternidad, pues tenemos que inspirarnos en estas palabras del Papa Francisco y la palabra bíblica, la palabra de San Pablo, para sanar nuestras comunidades de todas aquellas heridas que no dan salud al cuerpo, el cuerpo herido de la fraternidad. Paro aquí y tendré 30 minutos después para analizar el tercer instrumento para ilustrar la fidelidad a la misión. Gracias. Gracias, profesora Rosana. Ahora nos tomamos hasta las 10:40 para reanudar con la segunda parte de su ponencia, porque lo que nos estás diciendo es sumamente importante y queremos escucharte con todo nuestro corazón. Entonces, a las 10:40 volvemos. Gracias. Reanudamos. Gracias.
Ecco. Va bene, allora riprendiamo con la professoressa Rosanna che Reanudamos con la profesora Rosanna Virgili para que concluya su ponencia y luego les vamos a dar unas orientaciones para el trabajo en los grupos. Rosanna, usted tiene la palabra. Bien. ¿Tengo 30 minutos o tengo que pararme a las 11? 11:15. Bien, gracias. Más o menos 11:15. Alguien en el chat me está preguntando si les puedo enviar el texto de esta ponencia. Bueno, si quieren, yo les puedo enviar el texto escrito con todas las citas y muchas más cosas, porque aquí tenemos poco tiempo, ¿no? Para decirlo todo. Muchas gracias. Entonces, el primer tema, ¿no? La fraternidad como fidelidad al carisma. Vamos a ver, decíamos, hablábamos de la importancia de la verdad. Podemos empezar a hacer una suerte de balance. Todo lo que se opone al amor lo podemos llamar egoísmo individual. Podemos entender porque Pablo empezó, ¿no?, diciendo que incluso los mayores carismas y las obras mayores que podamos cumplir serían nada si no tengo amor, si no estuvieran hechas por amor. Y aquí se coloca la persona. Es una suerte de éxodo hacia el otro, un acto de amor. Y el Papa Francisco nos ayuda a entender ello, nos toma de la mano para entender esta fraternidad horizontal. Estamos en el número 245 de Fratelli Tutti, donde él dice: reiteradas veces propuse un principio que es indispensable para construir la amistad social. La unidad es superior al conflicto. No es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. Lo que alguna de ustedes decía al comienzo, ¿no? La fraternidad en la diferencia. El Papa Francisco lleva tiempo, ¿no?, hablando de esta polaridad de las presencias en el marco de una comunidad que no están encaminadas a excluirse mutuamente, sino que quedan polaridades. Sin embargo, no en pugna entre sí. Y sabemos bien, continúa el Papa Francisco, que cada vez que las personas y las comunidades aprendemos a apuntar más alto de nosotros mismos y de nuestros intereses particulares, ahora yo no tengo el tiempo como para detenerme demasiado en ello, pero lo dirá para las personas individuales. Y eso
vale también para una comunidad. A veces las comunidades pueden ser individualistas. Un pequeño grupo, una pequeña comunidad se puede considerar diferente o mejor que otras y por lo tanto puede acumular para sí y eso es muy negativo. El Papa Francisco, en cambio, dice, hace falta la comprensión, el compromiso mutuo, o sea, que se transforman en un ámbito donde los conflictos, las tensiones e incluso los que se podrían haber considerado opuestos en el pasado, pueden alcanzar una unidad multiforme que engendra nueva vida. Este es un discurso muy articulado y complejo, ¿no?, que hace el Papa Francisco sobre la persona, el individuo y la comunidad. Es importante mirar hacia una dirección y esa dirección no puede ser hacia nosotros mismos, ¿no? La autorreferencialidad tiene que ser algo que va más allá del límite de nuestra pequeñez, que pueda acoger, captar la importancia, la belleza y el deber de construir algo común y custodiar algo que vaya más allá de nuestros intereses individuales particulares. Concluir, ¿no?, con el himno al amor de San Pablo. Él utiliza 4 verbos. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo soy madre de familia y muchas veces al día estos verbos vienen a la mente porque en una familia hay que usar estos verbos todos los días y aún más en una fraternidad o en una sororidad como las comunidades de ustedes, ¿no? El amor todo lo disculpa y todo lo cree, ¿no? Pongámoslos juntos estos dos verbos. Pasan cosas negativas, ¿no?, en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Todo lo disculpa significa pensar primero en el bien más que en el mal. Suponer, por ejemplo, que una palabra equivocada no se dijo no de forma voluntaria, no conscientemente. Me parece inútil explicárselo a ustedes porque ustedes son todas mujeres, hermanas en las comunidades y todo lo disculpa, todo lo cree, sigue creyendo. Una hermana, claro, tiene sus límites, pero yo quiero seguir creyendo en ella, aunque haya cometido muchos errores, pero yo insisto en querer creer en que el Señor puede seguir haciendo grandes cosas a través de esa hermana mía. Puede cambiar actitud, mejorar, pero eso nos viene de la confianza que el Señor tiene en nosotras, ¿no? La fuerza nos viene de la fe. Todo lo espera, todo lo soporta. Asume, ¿no?, la carga de todo, cada una de nosotras, cada persona que quiera ser fiel al carisma de su propia fraternidad, construir esta fraternidad horizontal, pues debería cada hermana sentir el peso y la alegría, el bien y el mal, ¿no?, de todas. Nosotras no podemos cargar el peso en sentido positivo y negativo, ni de nuestras virtudes, ni de nuestros
de nuestras faltas personales, sino las de todos. Por eso aquí San Pablo dice, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás, nos dice Pablo. Son nuestros pulmones, el oxígeno, es lo que no pasará jamás en nuestras comunidades, en cada acción realizada, cada afán, el compromiso, todo lo que queda es el amor. El tercer instrumento es la flauta y yo lo coloco como símbolo de un tercer rasgo de la fraternidad en el marco, ¿no?, de la fidelidad al carisma. Y se trata de la fraternidad abierta. El Papa Francisco dijo en una entrevista reciente, tenemos que pasar del yo al nosotros. La flauta, saben, es un instrumento muy dulce, cautivador, que llega muy lejos, ¿no? La imaginamos. Las flautas las tocaban las divinidades. Pensemos en los etruscos. Es un instrumento que nos lleva fuera de forma simbólica. Así que 2 notas para esta fraternidad abierta. Hemos hablado de fraternidad vertical, fraternidad horizontal. Ahora hablamos de fraternidad abierta. 2 notas. La primera, ¿qué significa fraternidad abierta? Pues es una suerte de ejemplo teórico, ¿no? Lo que Jesús dice, cuando 2 o más personas se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo entre ellas. La fraternidad es una forma de vivir la propia conciencia, la propia persona, ¿no? Vivirnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vivimos? ¿Cómo nos concebimos? Como individuos, es cierto, somos individuos, pero insertos por el bautismo en la comunidad religiosa, ya no somos individuos, sino que somos personas en relación. Hay algo muy hermoso en la Biblia, es decir, que no hay vocación individual. Moisés está llamado por Dios por su gran tarea, ¿no?, de liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, pero Moisés no dice que sí hasta que Dios le ponga a su lado a su hermano Aarón. Y María, Isabel viven también una vocación única, las dos, ¿no?, donde 2 o más personas se unan en mi nombre, ahí estaré yo entre ellas. El ángel le anuncia a María que será madre del Hijo de Dios. Al principio no duda, pero cuando llega a saber que su prima está embarazada, María dice, aquí estoy, la sierva del Señor, y corre hacia Isabel. Entonces, la vocación es un juego de equipo. La fraternidad, que desde ahora llamaremos también sororidad, porque hay diferencia entre la fraternidad masculina y la sororidad entre mujeres, ¿no? Tiene aspectos, modos de vivir la vocación diferentes. Y la importancia de ser 2 o más, ¿no? La fraternidad abierta, que en el fondo es la persona abierta, la religiosa, que se considera parte
parte integral de la vida de su hermana. Vivimos la vocación juntas. La otra nota se refiere a la apertura de nuestras casas religiosas también hacia afuera, ¿no? Hacia otras casas religiosas, hacia otras fraternidades. Hay una fraternidad que se construye saliendo, poniéndonos en relación con quienes están fuera de las paredes, ¿no? De nuestras casas. El Papa siempre nos invita a construir la fraternidad. Por eso escribió también la Fratelli Tutti, como si fuera un coro, juntos. Con los musulmanes, los ortodoxos, los no creyentes. Existe una fraternidad que es una fraternidad en evolución que nos pide para ser vivida derrumbar todos los muros. El Papa Francisco nos invita a ir hacia afuera, ¿no? A salir. Es importante que las comunidades religiosas estén en fraternidad con los laicos de la iglesia, con las familias, porque nosotros los laicos necesitamos construir la fraternidad con ellos. Y la iglesia necesita crear la fraternidad con nosotros para poder vivir en comunión, para que haya nexos, puentes. En el número 89 de Fratelli Tutti dice, no puedo reducir mi vida a una relación con un grupo pequeño o con mi familia, porque me es imposible entenderme a mí mismo sin un tejido más amplio de relaciones. Mi relación con una persona no puede ignorar que esa persona no viva tan solo por su relación conmigo, ni que yo viva tan solo relacionándome con ella. Nuestra relación, si es auténtica y sana, nos abre a los demás, que nos hacen crecer. Y los demás aquí son todos aquellos que están fuera de nuestras casas. Los grupos cerrados y las parejas autorreferenciales, dice, los grupos cerrados y aislados que se contraponen al mundo, que se constituyen en un nosotros contra todo el mundo, suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación. Es una tentación. Es una tentación. La fraternidad necesita oxígeno, ¿no? Ya lo hemos repetido varias veces. Tiene que ser abierta. Este tercer registro, ese tercer nivel es sumamente importante porque el Papa Francisco dice, son las fraternidades cerradas que se pueden convertir en sectas. Esclavas esclavas de los gurús, de los que se ponen como intérpretes de la manera justa de vivir la vocación. Así que el cierre siempre es algo, siempre supone un riesgo. La fraternidad abierta es la garantía de que nosotros siempre nos ponemos frente a experiencias, personas, mensajes nuevos, diferentes, diversos, y por lo tanto podemos formular y someternos a una crítica de cara a nuestra forma de vivir la fraternidad.
quién es diferente a nosotros, nos ayuda a ver si hay cosas que tenemos que ajustar, que corregir, ¿no? Una autocrítica. Y esto nos enriquece muchísimo. Así que el Papa Francisco nos dice los cierres, las contraposiciones del yo son formas de egoísmo o de autoprotección que dan frutos negativos. Ahora, hablando de la fidelidad a la misión, nos quedan unos 15 minutos. Yo he diferenciado dos momentos, la fidelidad a la misión y cómo vivir esta fidelidad a la misión, que es sumamente importante para todos nosotros. Pero ¿cómo se traduce eso en sororidad? Porque la sororidad es la fraternidad que se refiere más bien a las mujeres. La primera conexión es con la belleza. Fidelidad a la misión significa fraternidad bella. Nada convence, seduce más que la belleza, ¿no? A menudo, sobre todo aquí en Europa, nos planteamos el problema de las vocaciones. Intentamos encontrar caminos nuevos para persuadir a las jóvenes a entrar en nuestras casas. Y hay un secreto que nos revela la Biblia, a lo mejor ya lo conocen ustedes. Es decir, que lo que nos seduce es la belleza. Hay un libro que lo explica muy bien a través de un drama de amor estupendo, que es el Cantar de los Cantares, donde no hay belleza, no hay seducción. Puede que haya cosas buenas, pero la belleza y la bondad van de la mano en la Biblia. La belleza en la Biblia es el signo de la mano de Dios. No se olviden que Moisés, como era hermoso, la mamá veía, ¿no?, su hermosura y le escondía, pero Saúl también fue el primer rey de Israel por ser un hombre hermoso. Samuel ve que Saúl es hermoso y dice, esta es la persona que Dios eligió para que gobernara, ¿no? Pero no se trata del aspecto, la apariencia, ¿no?, exterior, la belleza que se desprende en el cantar. La mujer decía, soy oscura, soy negra. Pero ¿qué es que hace que la amada en el cantar sea bella a los ojos de quien la ama? La primera forma de fidelidad es el reflejo de los ojos de Dios en nosotros. La esposa, ¿no?, se ve iluminada por el amor de él quien la mira. No hay fidelidad a la misión, sino está el espejo, el reflejo del amor de Dios en nosotros. Nuestra primera misión es esta: liberar, iluminar, mostrar esa belleza que es el don, que son nuestras fraternidades.
Así que el Salmo 133, qué bello, qué dulce que los hermanos vivan juntos. La belleza de una fraternidad, lo leemos en el Salmo 133, qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el óleo perfumado sobre la cabeza que desciende por la barba. No, miren la dulzura de estas palabras. Piensen en cómo se describe la esposa en el cantar y aplíquenlo a sus comunidades. Y la esposa del cantar es muy valiente. La belleza radica también en el valor de salir para buscar a la persona amada, de desnudarse para ser amadas. Y yo no tengo que añadir nada más porque ustedes lo conocerán mejor que yo, pero la primera nota de la misión es la del testimonio de la fraternidad como belleza y como alegría. Retomemos el Salmo 133. Tenemos esta palabra de Dios. El concierto de nuestra fraternidad. En el Salmo 133, ¿no? Lo repetimos, qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos, la alegría de estar juntos. Es como óleo perfumado sobre la cabeza que desciende por la barba de Aarón. El perfume, piensen en este perfume. Si en una comunidad hay alegría, hay vida, quien visita la comunidad lo huele, ¿no? Huele ese perfume, como en el cantar, él reconoce a su amada por su perfume. Si hay un testimonio de alegría, de vida compartida, de amor mutuo, si no hay soledad, porque este salmo celebra la falta de soledad, la derrota de la soledad, porque el Señor nos dice, no es bueno que el ser humano esté solo. Entonces, la alegría del Salmo 133 viene de eso. Qué bueno que los hermanos vivan juntos, vivan unidos. En este momento en que la gente se ve obligada a estar sola, el testimonio de sus comunidades, ustedes viven 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas juntas. Esta es la primera misión, la misión de la alegría. Si hay alegría, esa plenitud, esa belleza que es la comunión, la fraternidad, la dulzura de la vida común, quien viene desde fuera, ¿no? Por ejemplo, para compartir un almuerzo con ustedes, esa persona lo sentirá del sabor de la comida, ¿no? Que independientemente, ¿no? de cómo fue cocinado, a lo mejor la cocinera es muy buena o es muy mala, pero de todas formas reconocerá que hay amor, que hay comunión. El cantar, ¿no? Nos da los 5 sentidos para reconocer si nos amamos y no podemos engañar.
¿no? Incluso podemos no decir nada, no es cuestión de palabras, creo que se entiende lo que quiero decir. El perfume, el gusto, el sabor, el tacto, como nos abrazamos, si lo hacemos, si no lo hacemos, si nuestra forma de acercarnos la una a la otra, los 5 sentidos. Y es como el rocío del Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Ahí el Señor da su bendición, la vida para siempre. La primera misión, la primera nota de nuestra fidelidad a la misión es la alegría de vivir juntos, la belleza de la vida fraterna, la dulzura de la sororidad. Solo de esto podemos dar testimonio. El testimonio de la alegría es el testimonio de la fraternidad, es el testimonio de la fe. Y no hay misión que no sea testimonio. Nosotras solo podemos ser testigos de la alegría, de la comunión en nuestro vivir juntas. La segunda, la fidelidad a la misión, por lo tanto, se articula también como responsabilidad. Cargarnos de los pesos, de las cargas de los demás, yo la llamaría sororidad fecunda. Hay muchísimos ejemplos que podríamos mencionar, ¿no? Desde la Biblia. Les voy a proponer tan solo uno. Judith, en el esquema, en el capítulo 9 de su libro, dice, tu fuerza no está en el número. Tú eres el Dios de los humildes, el refugio de los débiles, protector, salvador de los desesperados. Judith es una viuda, no tiene un papel verdadero, no tiene un ministerio ordenado en la iglesia, ¿no? Quiero hacer esta comparación. Porque tu fuerza no está en el número ni tu dominio en los fuertes, sino que tú eres el Dios de los humildes, el defensor de los desvalidos, el apoyo de los débiles, el refugio de los abandonados y el salvador de los desesperados. Judith es una viuda, una mujer frágil, débil por estatuto, porque no es un soldado. No tiene armas para salvar a su pueblo. Sin embargo, no le correspondería hacer nada por su pueblo, pero su pueblo, su ciudad, se ve atacado y su pueblo está afrontando la posibilidad de morir o del destierro. El pueblo está entre la vida y la muerte y esta mujer siente la responsabilidad para con los humildes, los pequeños, los débiles, los abandonados, sus ciudadanos, ¿no? Y esta mujer, nadie la llama. Ella sale de su casa porque siente la responsabilidad de salvar a su pueblo, de responder al clamor de las madres que ven a sus hijos matados, el grito, el clamor de los ancianos que están muriendo de sed o los niños que mueren de hambre. Esa es la fidelidad a la misión que nos pide la valentía como para sentir quiénes son los humildes, los débiles, los pobres, los desesperados hoy. Para nuestras fundadoras y fundadores eran unas personas, hoy son otras personas. Esta responsabilidad nos llama a conocer
las necesidades de la Iglesia y de la sociedad en la que vivimos, en la Iglesia y en el mundo. La responsabilidad, que es, antes que nada, inteligencia. Tenemos que decidir para actuar, para practicar la inteligencia de una forma crítica. ¿Quién nos está llamando? ¿Quién nos está interpelando? ¿A quién tenemos que ayudar en este momento? También, ¿no?, la capacidad de abandonar viejas estructuras que se han convertido en un lastre para responder a esta fraternidad, a la misión de hoy. Así que la fraternidad tiene que ser fecunda. Así que nuestras misiones no pueden ser preestablecidas. Las misiones se abren, empiezan a partir de lo que el mundo hoy nos pide, a partir de lo que la Iglesia nos pide. Y nos lo puede pedir de una forma explícita o no. La Iglesia necesita a las mujeres. La Iglesia necesita a las hermanas. La Iglesia necesita a ustedes. Ayer, aprovecho y concluyo, el Papa publicó su último motu propio. No sé si se han enterado sobre el acceso de las mujeres a los ministerios no ordenados del lectorado y acolitado. En este motu propio, ¿qué escribe? Pues el Papa escribe, nota la urgencia de volver a descubrir la corresponsabilidad de todos los bautizados y bautizadas de la Iglesia y en particular la misión del laicado. Y en el marco de la misión del laicado, porque los laicos no pueden acceder, ¿no?, a los ministerios ordenados en ese sentido, pues las mujeres están llamadas, es decir, se les permite acceder al servicio, al altar, el acolitado y el servicio de la palabra, el lectorado, para que ellas puedan tener una real y efectiva incidencia en la organización de estos ministerios, en las decisiones más importantes de cara a la palabra y al altar. Así que es un papel bien importante en la Iglesia. Y añade, en la guía de las comunidades. Y aquí comunidades son las comunidades parroquiales, diocesanas. Pues es algo muy bueno, ¿no? El Papa entonces nos dice, existe ahora esta posibilidad para estos ministerios no ordenados, hasta ayer accesibles tan solo para los hombres, desde hoy son accesibles también para las mujeres y hay muchas otras responsabilidades que nosotras tenemos y que tenemos que captar nosotras mismas, teniendo la valentía de Judith, quien vio que su ciudad estaba muriendo y que dijo, tenemos que hacer algo diferente a lo que ustedes nos están diciendo que hagamos. Es decir, la responsabilidad de cara a la misión que tenemos, nuestra sororidad entendida como fidelidad a nuestra misión para concluir es profecía. Tiene la fuerza de la profecía. Los profetas usaban palabras nuevas, captaban, identificaban caminos nuevos porque tenían un oído muy, muy sensible, casi como el del Señor, de cara a lo que el mundo espera
pide. Y la iglesia, ¿no? Observándola desde dentro y desde fuera, es esto lo que nos está pidiendo, incluso en silencio a veces, ¿no? Bien, con esto concluyo. Y tengo dos preguntas, porque la madre Beatrice me pidió brindarles unas preguntas a conclusión de mi meditación. Son preguntas muy sencillas. La primera se refiere a la primera parte, es decir, la fidelidad al carisma, la fidelidad como la fraternidad como fidelidad al carisma. Se acordarán que yo hablé de 3 niveles que comparé a 3 instrumentos musicales: el violín, la fraternidad vertical, el piano para la fraternidad horizontal y la flauta para la fraternidad abierta. Les pregunto, luego ustedes podrán plantear más preguntas. En tu opinión, ¿cuál de estos 3 instrumentos necesita en particular ser afinado? Ustedes saben qué significa afinar un instrumento, ¿no? Arreglarlo para que haya una nota común. Y si hay un instrumento desafinado, basta un instrumento desafinado para que el concierto fracase. Es cacofónico, decimos. Es decir, el sonido que produce es muy malo, muy feo. Entonces, esta sería la primera pregunta. La segunda pregunta, que se refiere a la fraternidad en la fidelidad a la misión, es la siguiente. ¿Cuáles, entre paréntesis, nuevas, pero entre paréntesis, es decir, nuevas y viejas responsabilidades de las mujeres y de las religiosas hacia la iglesia y hacia la sociedad? En la sociedad está la mujer, los niños, los ancianos, los débiles, todas las categorías que leímos en la oración de Judith. Entonces, ¿cuáles, entre paréntesis, nuevas responsabilidades de las mujeres y de las religiosas puedes identificar hoy para con la iglesia y la sociedad? Bien, con esto termino.